¿Qué tal, amigos? Toca el turno de presentar a nuestro coach William Trujillo, entrenador especializado en fuerza, powerlifting y fisicoculturismo natural. El día de hoy para mí es un gran gusto darle la bienvenida a nuestro tercer seminario de entrenamiento, nutrición y acondicionamiento físico. Bienvenido, William. Rápidamente y brevemente, ¿de qué va a tratar tu tema el día de hoy? Vamos a problematizar una de las cuestiones más importantes en el entrenamiento, en donde vamos a ver qué tan significativo es la diferencia que puede llegar a tener una persona con referente a los métodos conocidos y utilizados de manera convencional en el entrenamiento. Qué bueno, William, es un tema muy importante para toda nuestra comunidad, para todas las personas que nos hacen el gusto de seguirnos en este momento y los que nos van a ver subsecuentemente. Bienvenido, William, muchas gracias. Y pues ya no interrumpimos más la transmisión y quitamos tiempo a la presentación. Bienvenido, William. Gracias. Adelante con tu clase. Pásale, William. Gracias, Marquito. Muy bien, vamos a comenzar, chavos. Mi nombre es William Trujillo y hoy vamos a hablar acerca de individualización radical y por qué va a ser tan importante para sus ganancias y el desarrollo en general, no importa el nivel en el que tú estés entrenando, para tener realmente un beneficio mucho más significativo. Primero, vamos a analizar los problemas que tiene el entrenamiento clásico. ¿Cuántas veces hemos visto que la tasa de deserción es relativamente alta? Porque la gente dice que el entrenamiento de pesas es aburrido, monótono, simple y sencillamente carecen de retos. Y no estoy diciendo porque el ejercicio no sea difícil. Todo lo que lo practicábamos sabemos que puede llegar a hacerlo. Sin embargo, hay que entender que la capacidad de esforzarnos se aprende, se desarrolla. Entonces, cuando alguien no tiene la suficiente experiencia, pedirle que se esfuerce al máximo, como esa gente que de repente vemos en estos videos de YouTube o en Instagram, va a ser muy complicado y va a ser una barrera que en casi todos los casos nos termina alejando a nuestros clientes nuevos y que no nos permite pues alcanzar sus objetivos. Y que entonces nuestra tasa de éxito como entrenadores o como practicantes disminuya. Tenemos que encontrar la manera, y ahorita yo les voy a comentar algunas formas para que el entrenamiento sea un reto, pero controlado. Un reto en el cual haya pequeñas victorias y eso motive a las personas a seguir alcanzando su éxito. Otro de los problemas del entrenamiento clásico, de la estructuración que se genera, es los estancamientos. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que dice, es que llevo 2 años y no he alcanzado a bajar el peso que necesitaba bajar, o no he podido verme como yo quiero, o no he podido cargar lo que necesito, y simple y sencillamente, pues cuando tomamos en cuenta aparte las redes sociales, la gente termina frustrándose muchísimo. Y entonces vamos a darnos cuenta que con una individualización esto no tiene por qué ser así. Otra de las cosas y de los problemas que tienen los entrenadores, y esto es directamente con los instructores, con los entrenadores personales que están en los gimnasios, es que hacen a su clientela dependiente de ellos. Si el atleta o el cliente, el practicante, no está con su coach en ese momento, el entrenamiento baja de calidad. Y esto no tiene por qué ser así. Hay que entender que un entrenador personal, un instructor, no es un cuentarrepeticiones, no es un cuidafierros que te carga la barra, sino es alguien que tiene un desarrollo en ciertos conocimientos que te van a permitir alcanzar tus objetivos. Vamos a ir viendo por qué sucede esto, cómo hay que evitarlo y cómo nosotros como entrenadores o preparadores físicos podemos darles cierta educación a nuestros clientes para que ellos sean muchísimo más independientes e importando o no que estén con nosotros, realmente puedan desarrollar un entrenamiento de calidad y alcanzar sus objetivos. Y por último, esto mismo, la poca o nula educación que se tiene. Es muy común en este rubro que los instructores, entrenadores personales,
sean muy cerrados en querer hacer que su gente aprenda. Y eso es algo que debe de quedar totalmente en el pasado, porque una persona informada va a tomar muchísimo mejores decisiones a largo plazo para su preparación. Y no quiere decir de que va a estar ahí teniendo controversia con el entrenador, sino que cuando el entrenador le dice, oye, necesito que hagas esto porque quiero obtener esto, él tenga la base también para comprender a qué se refiere y entonces se genere mayor compromiso, cosa que no tiene el entrenamiento convencional. Lamentablemente, el entrenador impone su postura y lo haces porque soy el que sabe. Y muchas veces esto suscita malas prácticas, puede llegar a suscitar lesiones, puede llegar a suscitar que simple y sencillamente no se alcance lo necesario. La solución para esto va a venir desde una postura muy profunda. La epistemología, muchachos, es una parte de la filosofía que estudia como tal la manera en la que aprendemos. Los principios, los fundamentos, todo aquello que aporta al conocimiento humano. O sea, hablando desde la epistemología, nosotros podemos entender el cómo aprende la gente. Y vamos a darnos cuenta que va a haber creencias. El clásico que te dice, haz primero pesas y luego cardio y te da una explicación, aunque pocas veces puede ser una explicación atendiendo a la fisiología o al metabolismo, pero eso lo cree. Y también tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? Tenemos la evidencia científica, los múltiples estudios y el grueso de la literatura que gracias a experimentos nos dicen qué cosa tiene tendencia a la verdad. Bueno, nosotros como entrenadores debemos de poseer cierto conocimiento. Un conocimiento práctico, empírico, el cual nos va a permitir llevarnos con nuestros clientes de manera adecuada y aterrizar todo el conocimiento que aprendemos por medio de cursos, por medio de seminarios, por medio de la literatura, por medio de seguir a otras personas que realizan nuestro mismo labor a otra escala. Y allí es donde entra la epistemología, el cómo obtengo este conocimiento que va a ser la unión entre lo que creo y lo que es verdad. Saber qué es verdad y si realmente puedo compaginarlo con mis creencias es todo un reto, muchachos. Pero debe de ser una labor esencial para el entrenador. Aquí espero que los amigos pedagogos que estén viendo no me quieran crucificar, es meramente con fines ilustrativos, pero sabemos que hay diferentes formas de acceder al conocimiento, de interactuar, digamos, con la realidad. Hay gente que puede llegar a aprender algo de manera más sencilla visualmente, sin ningún problema, ve un video en YouTube y ya entiende un poco más qué es lo que se tiene que hacer, pero habrá gente que necesite, por ejemplo, un seguimiento social, un seguimiento de alguien que genere un vínculo y le enseñe. Y habrá otros que no, que simple y sencillamente con este tipo de explicaciones verbales puedan generar un mapa mental y entender mejor las cosas. Y aquí es donde entra esto. Si aprendemos diferente, ¿por qué nos enseñan a entrenar a todos por igual? ¿Por qué a todos nos ponen el clásico 4 series de 12? ¿Quién determinó que son 4? ¿Por qué solo 12? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 6? ¿Por qué tengo que hacer de 4 a 6 ejercicios? Sabemos que todo esto viene por un tradicionalismo, por cuestiones convencionales y popularidad de ciertos métodos, como es la metodología de John Weider. Sin embargo, pues actualmente la evidencia científica, aquello que está tendiendo a la verdad, pues nos ha dicho que son cosas
que van a servir solamente en un sector de la población específico. Hay tantos métodos que pueden llegar a funcionar de manera muchísimo más interesante en la mayoría de personas o en otro tipo de personas. Y aquí es donde vamos a darle valor a lo que estamos analizando el día de hoy, la individualización. ¿Y por qué tiene que ser radical? ¿Por qué realmente tengo que darle a cada quien justo y solamente lo que necesita? Pero para llegar a ese punto, tengo que hacer un análisis bastante profundo y tengo que invertir tiempo en aprender qué es lo que a él le funciona y por qué a los demás no. Y es que estos escenarios son muy comunes de verlos en los gimnasios. Está el clásico, no sé, el instructor o el entrenador que aparte tiene ya carrera, tal vez compitiendo, tiene ahí un nombre dentro del circuito de competencias. Y sí, él tiene un buen físico, él tiene una buena apariencia, pero puede que esta apariencia y puede que este físico lo esté obteniendo mediante otras prácticas. Tal vez un entrenador más capacitado lo lleve a él, tal vez está utilizando sustancias dopantes. Hay un sinfín de posibilidades, los cuales hace que tal vez las personas que este personaje lleve no alcancen. Y es que cuando nosotros nos estamos introduciendo a este mundo, nos vamos por la apariencia. Él se ve bien, seguramente sabe y me va a poder llevar a mí ahí. Pero ya conforme vamos viendo esto, no se cumple. Todos hemos visto justo a este personaje, cómo tiene a su séquito de seguidores, a veces hasta entrenan con él y van así como en trenecito haciendo estos circuitos y le creen todo lo que él dice, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que vemos cómo va deteriorándose los resultados, ¿no? Tal vez los que van inmediatamente después de él o los que entrenan directamente con él, pues se pueden ver similar, con tal vez menor nivel, pero ¿y todos los otros? ¿Qué sucede? La tasa de éxito es muy baja, hay que subirla. Un entrenador obviamente principalmente se va a evaluar por los resultados que da, no en él, sino con su gente. Cuánta gente es capaz de llevar y pues cuánto es la tasa de deserción que está teniendo. Y es que estos entrenadores se caracterizan por esto, ¿no? Ves que él tiene una rutina nueva y toda la gente que está a su cargo tiene rutina nueva. Si a él le ponen a hacer clusters, de repente ves a todos sus alumnos haciendo clusters. Y aquí es donde entra la pregunta. ¿Todos tienen el nivel para hacer clusters en ese momento? A ellos en su etapa deportiva, en su etapa física, ¿les conviene hacer clusters? ¿Van a alcanzar a adaptarse? ¿Es el tiempo suficiente? ¿Tiene el apoyo del descanso y de la nutrición para que este método funcione? Todas estas preguntas el entrenador tiene que habérselas hecho antes de haber decidido ponerle el método que ustedes quieran a toda su gente. Y esto es algo que lamentablemente no se ve. El entrenamiento, muchachos, de manera ideal, tiene que tener un proceso en donde nosotros asistimos a la persona, pero dependiendo principalmente de la manera en la que él responde. Y por lo tanto, nosotros tener la suficiente caja de herramientas para solucionar sus necesidades. Hay gente, muchachos, que responde mejor a bajas repeticiones, una intensidad un poco más alta. Hay gente que responde mejor a intensidades medias y por lo tanto el número de repeticiones, el número de series, el número de ejercicios tiene que modificarse. Hay gente que por cuestiones tal vez psicológicas, en este momento tú no puedes ponerle 5, 3, 4 repeticiones. Porque para que eso funcionara, la intensidad, ya sean los kilos, la velocidad, la dificultad, el grado de esfuerzo, tendría que ser alto. Posiblemente no tiene la consistencia técnica,
posiblemente no tenga la capacidad psicológica para abordar un peso, para abordar algo que lo rete tanto. Y esto es algo que vemos de manera muy común en el entrenamiento. Muchas veces escucho a la persona que dice, ¿por qué ya no vas al gimnasio? Es que eran unas friegas. Después salía de ahí y quería irme a trabajar y no podía. Me sentía cansado, no rendía, etcétera, etcétera. Al final, muchachos, no debe de ser al revés. ¿A qué me refiero? El atleta no debe de adaptar su vida al entrenamiento. Es parte de las esferas, de nuestra esfera social, de nuestra esfera psicopersonal, de nuestra esfera educativa o laboral. Y entonces, todas deben de estar en un perfecto equilibrio. De ahí viene la raíz de esto a lo que le llamamos fitness, un estado de bienestar integral. No solamente hay que vivir para el entrenamiento, porque venga, tal vez alguno quiere sobresalir tanto que se dedique a eso. Tal vez alguien vive de su apariencia física. Bien, tal vez alguien vive de su rendimiento deportivo. Sí, pero va a ser menos del 1%. Y normalmente esta gente no la encontramos en los gimnasios de cadena, ni en los gimnasios de colonia, sino están en centros de alto rendimiento. Vamos a darnos cuenta que el patrón de respuesta de cada persona es diferente. Las progresiones y por lo tanto las ganancias, las mejoras no son lineales. Hay múltiples patrones. Habrá quien sí, tal vez por su genética, por las condiciones en las que vive, pues pueda mantenerse en una ganancia constante, pero tarde o temprano va a llegar a una meseta. En esta meseta normalmente es donde vemos esta salida de los gimnasios, porque es la de me esfuerzo y no progreso igual que antes. ¿Qué estoy haciendo más? Al contrario, vemos que entreno más, soy más cuidadoso con mi nutrición, soy más cuidadoso con mi descanso y aún así algo no funciona. Ahí es donde va a entrar una organización en donde nosotros tenemos que ver qué cosas estamos realmente cuantificando, qué cosas estamos midiendo y por lo tanto saber qué cosas le van a funcionar. Cada cuando tengo que meter, por ejemplo, una semana de descarga, un método de pivots o un periodo de pivot en donde permita que se disipe un poco la fatiga y entonces permita que su patrón de respuesta siga progresando. Hay gente, por ejemplo como yo, que tenemos bajas en el desempeño después de cierta cantidad de semanas de estar empujando fuerte para alcanzar, progresar. Y por ejemplo, yo que me dedico a competir en powerlifting como hobby, normalmente en mis semanas previas a la competencia tengo un drop, una caída de performance brutal. Pero yo conozco mi patrón de respuesta. Sé que después de esta caída tengo un repunte buenísimo, que es en donde mejor me conviene competir. Pero si yo no lo supiera, si yo no hubiese analizado mi individualidad, seguramente sería muy estresante y frustrante psicológicamente que una semana antes no puedas mover ni lo que vas a cargar como apertura en tu primer movimiento de 3 con la facilidad que se supone que deberías de tenerlo. Aquí, muchachos, el análisis de cómo responde una persona y enseñárselo le permite vivir con esta tranquilidad de saber que lo que está haciendo funciona. Nos permite a nosotros como entrenadores dar de cierta forma una garantía y en donde la gente pueda generar un compromiso significativo de, oh, sí es cierto, el entrenador me dijo que si no duermo X horas de esta forma, voy a tener esto. Y sucede. Y entonces dicen, ay, híjole, sí es cierto, tuve unos exámenes difíciles, no dormí y esto repercutió en mi entrenamiento. Lo previmos, lo planificamos y lo abordamos. El entrenador tiene que ser algo más que solamente una tablita de Excel, chavos. O sea, si quieres a alguien que solamente te calcule porcentajes y demás,
se los prometo. Yo se las regalo, hay un chorro en internet. Pero no, el entrenador es un interpretador. Alguien que analiza lo que la gente le está sucediendo dependiendo del estímulo. Porque aparte, todos respondemos ligeramente diferente a los estímulos. No estoy diciendo que haya un efecto de copos de nieve en donde todos somos radicalmente diferentes. No es así. Hay principios. Pero a dichos principios se le puede añadir pequeñas peculiaridades, las cuales van a hacer la diferencia entre si progreso lo suficiente en los momentos difíciles o no lo hago. Todo esto gracias a qué? A que nosotros vamos a generar un orden. Bien dicen que las grandes ideas son entendibles hasta para las personas que no tienen tanto conocimiento detrás de ellas. Me refiero a que si nosotros queremos realmente saber que nuestro entrenamiento está funcionando, tenemos que tener cierto control de las variables de lo que estamos dosificando, de lo que estamos aplicando. Hay varias formas de organizar esto, va a haber varias cosas que tenemos que medir, pero principalmente la manera en la que vamos a estructurar el tiempo, los objetivos a corto, mediano y largo plazo, va a ser extremadamente fundamental. Y a esto le llamamos periodización del entreno, que básicamente es ponernos objetivos claros a corto, mediano y largo plazo. Sabemos que de manera igual convencional lo podemos dividir en macrociclos, mesociclos, microciclos y sesiones de entrenamiento. Aquí traigo una pequeña imagen de un metaanálisis que hizo Greg Nichols en su página de Strongest by Science, en donde se analizaron una cantidad bastante gruesa de estudios que comparaban la ganancia de fuerza y de hipertrofia en atletas que periodizaban y atletas que no periodizaban. Y vemos cómo en gran parte de ellos la tendencia es que el atleta que periodiza gana más que el atleta que no periodiza. Digo, aquí hay cierto sesgo porque obviamente, aunque no estaban periodizando, esas personas que estaban en el estudio, pues estaban teniendo un entrenamiento, estaban generando estímulos, estaban teniendo constancia. ¿Qué pasaría si analizáramos a la gente que no tiene este orden de manera natural u orgánica en los gimnasios? Pues vemos que la principal característica de ellos es la ausencia de constancia. Y esto va a ser una cuestión fundamental. Nosotros cuando hacemos una entrevista a un cliente tenemos que preguntarle cuántas veces al gimnasio puedes asegurarme que puedes venir en una semana. De los 7 días, ¿cuánto vas a venir? Sé sincero. Si me dices 4, yo como entrenador la cacho, entiendo y te digo, ok, perfecto, puedo acomodarte el entrenamiento para que esos 4, no importa qué días vengas, si tienes que faltar 3 días de los 7, acomódalos. Y le das ciertas reglas, ¿no? Nunca faltes más de 2 días seguidos, y etcétera, ¿no? Este tipo de cosas nos permite eso, organizar. Ya hay una periodización. Sabemos que hay diferentes tipos de periodizaciones que se pueden adaptar una vez más a cada una de las necesidades. Tenemos periodizaciones lineales, onduladas, en bloque, periodizaciones diarias onduladas. Hay múltiples formas de hacer esto. Entre más conozcas de esto, más herramientas vas a tener para poder solucionar más problemas. Y es que otra de las cuestiones que critico mucho del entrenamiento convencional es esa necesidad ahí impetuosa por querer cambiar los estímulos cada X semanas. Ese entrenador que dice, oye, ya son 4 semanas, esa rutina ya no está funcionando, vamos a tener que cambiarla. Muchachos, con todas las palabras, eso es mentira. Cuando se cambia algo en el entrenamiento es porque la respuesta que estamos obteniendo no es la que queremos, porque aquello que estamos aplicando dejó de funcionar. Y esto es
muy subjetivo. Hay gente que puede pasar 6 semanas y necesita un pequeño cambio. Pero hay gente que puede estar ahí 4 o 5 mesociclos diferentes, simple y sencillamente ondulando con la carga, con el volumen de trabajo, movilizando el número de repeticiones, etc. Hay tantas cuestiones que nosotros podemos mover, pero que la base sea el mismo, mismos ejercicios. Yo ya vi que, no sé, por poner un ejemplo, te conviene más hacer remos con mancuernas que en la máquina y que en los cables. Te sientes más cómodo o no te duele, ¿no? Gente que me dice, es que me ponen este ejercicio, pero siempre que lo hago termino con muchas molestias. Oye, ¿y por qué no te cambian la técnica? Ah, es que me dice que así tiene que ser. Bueno, ¿y por qué no te cambia el ejercicio? Pues porque dice que es el mejor. Bueno, no puede ser el mejor si te está generando incomodidades y te está generando molestias. Aquí hay muchos matices. Puede que sea responsabilidad tuya como atleta o como practicante, como alumno, pero la idea es de que algo tiene que generar la capacidad de ser replicable y funcionar. Entregar perfectamente resultados en un corto tiempo, en un mediano tiempo y a largo plazo. Eric Helms, en su libro The Muscle and Strength Training Pyramid, nos lo deja bastante claro. Grandes mentes coinciden en que la base es la organización. Todo esto que vemos en la pirámide está añadida a cómo estamos planificando nuestro entrenamiento. De ahí, pues vemos que hay diferentes rubros por grado de importancia. La adherencia, ¿no? La adherencia es la capacidad que tiene el practicante, el alumno, de seguir el plan. Tú como entrenador puedes verte excelso y calcular todo al detalle, con porcentajes extremadamente precisos, RPE, Stress Index, no sé, carga a la fatiga, valoraciones, etc. Pero si no lo practica, si no lo hace el usuario, de nada sirve que hayas invertido tanto tiempo. El usuario tiene que encontrar un reto, pero este reto tiene que ser posible para él. O sea, él en su concepción debe de ver, así, esto está difícil, pero sí puedo hacerlo. Sí puedo luchar por intentar alcanzarlo. Y aunque no lo logre, pues venga, siento la capacidad de hacerlo. Si le ponemos un reto que se ve imposible para él en ese momento, lo perdemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que cuando va con el nutriólogo le dice es que tienes que bajar 30 kilos? De ahí de entrada ya lo perdimos, muchachos. Pero qué diferente es que le digas, oye, esta semana vamos a intentar bajar 800 gramos. El cliente dice, eso sí puedo hacerlo. Y sin darse cuenta, en un año ya bajó esos 30 kilos. Pero el chiste es la manera en la que se presenta y la manera en la que él puede comprometerse con esa presentación. Que sea lúdico, o sea, que le permita aprender, pero que haya cierta diversión. Claro, es cierto que tenemos que de cierta manera obligarnos a llegar a un punto de incomodidad, porque muchas veces ese punto de incomodidad va a hacer que yo pueda avanzar. Hay ejercicios que me cuestan mucho trabajo, pero porque están dejando en evidencia una carencia motriz que yo tengo, coordinativa o simplemente una capacidad que no he desarrollado. Bueno, pero ¿puedo yo comprometerme a realizar eso cuando hay equilibrio y también tengo cosas que me gustan, que me hacen sentir fuerte, que me hacen sentir veloz, que me hacen sentir resistente y que como tal generan un perfecto equilibrio, se complementan y ayudan a que el cliente siga avanzando, siga entregando resultados? Sabemos que las principales variables que tenemos que controlar para principalmente encaminar a tener ciertos efectos son los pilares del entrenamiento. El volumen, que es el cuánto, la intensidad, que es la calidad del esfuerzo o la cantidad de esfuerzo, y la frecuencia con que realizamos dichos estímulos. Ya teniendo estipulado eso, hay que progresarlos. Vemos en la pirámide ya como cuestiones secundarias la selección de ejercicios, el tiempo de descanso,
la cadencia con la que se realizan los ejercicios, o sea, el tempo con el que se realizan las diferentes fases del levantamiento, de los ejercicios, de las repeticiones. Pero sinceramente esas ya son cuestiones secundarias, son cosas que sí pueden llegar a impactar, pero que el impacto que pueden llegar a generar es menor a lo que hacen las primeras tres y fundamentalmente la periodización. Claro, podemos jugar con ellos, pero cuando ya tenemos bien sentadas nuestras bases, cuando ya tengo la organización de qué es lo que voy a hacer, en qué tiempo lo voy a hacer, cuántas semanas tengo para realizar eso, tengo cierta seguridad de que lo que le estoy aportando al cliente le gusta, le funciona, lo quiere y lo va a realizar. Tengo perfectamente la manera de cuantificar y valorar todo lo que le estoy poniendo, cómo lo voy a ir progresando. Ahora sí, si ya tienes todo esto, puedes empezar a ver qué ejercicio es mejor para él, cuál no le duele, cuál sí le duele. Es una combinación. Pero de repente veo que hay gente que le da muchísimo más valor a un ejercicio, como si fuera la piedra angular, y no lo es. Veo que mucha gente dice, es que la técnica de él o la biomecánica, la aplica. No, muchachos, estas son cuestiones que sí aportan, que son detalles importantes, pero que no son la base. También los descansos, híjole, la ciencia nos dice totalmente lo contrario a lo que hemos estado escuchando en los gimnasios. No son 30 segundos, no son 45. Si realmente estás llegando a la intensidad, ahí entra la base, si realmente estás llegando a la intensidad necesaria, vas a necesitar 3, 4, 5 o más minutos para recuperarte de ese set que realmente te está generando un aporte de valor. Y venga, que las carencias, la cadencia y todo eso, a lo que voy es que son secundarias. Sí tienen valor, sí tenemos que ponerle atención, pero cuando la base está excelentemente construida. Y esto es lo que vemos en las estrategias emergentes. Estrategias emergentes, muchachos, es una tendencia que aborda desde la epistemología lo importante que es individualizar el entrenamiento por nuestras propias características individuales. Sí, existen limitaciones. Hay cosas que, al igual que en los otros métodos, también no pueden alcanzar a cumplirse, pero estas limitantes, pues, se intentan aún así abordar desde el punto de vista de la racionalidad, de la ciencia, del conocimiento, y no solamente con lo que creo que es mejor, sino con aquello que nos está dando resultados. Y por lo tanto, prácticamente cualquiera de los métodos de planificación, de periodización, de valoración, de cuantificación del volumen, pueden llegar a tener cabida, pero no para todos. Habrá quien le venga bien hacer series efectivas, habrá quien prefiera hacer stress index, habrá quien prefiera, no sé, valorar el tonelaje total. Hay quien prefiera, no sé, la otra vez vi a alguien que cuantificaba por distancia. Nos decían, no sé, el movimiento de la barra con los kilos y me decía, hoy entrené 450 metros con 60 kilos en vertical. Venga, es muy parecido a la valoración de tonelaje y tiene más o menos los mismos problemas, pero se puede. Habrá quien sí le funcione porque cumpla sus necesidades. La diferencia más fuerte entre estrategias emergentes y la otra forma de abordar el entrenamiento es que estrategias emergentes intenta resolver la problemática mientras otros le dan la vuelta. Que tú no te estás adaptando, el problema eres tú, no es el método, y eso no es cierto. ¿Qué pasa si simple y sencillamente mis cualidades biológicas no responden al método? Y esto es bastante posible. Me quedo con una frase que justo Mike T,
que es el fundador de entrenamiento reactivo de RTS, dice: el entrenamiento es como un jardín. Nosotros podemos propiciar las condiciones adecuadas, arar la tierra, abonarla, seleccionar las semillas de aquello que queramos plantar en el jardín, pero cuando ya está todo instalado, la biología es lo que va a hacer el resto. Nosotros damos las condiciones como entrenadores y los atletas cumplen, pero la respuesta va a ser mediante sus características individuales. Si alguien quiere entrar más a fondo en todas estas cuestiones, les dejo todas estas referencias de en donde pueden encontrar más acerca de la individualización radical, las páginas de Improve Your Performance, las páginas de Response Based Training, que es justo otra empresa que sigue estrategias emergentes, la propia página de RTS y páginas en donde abordan literatura acerca del entrenamiento, de la suplementación, de la nutrición, con bastante evidencia, que es la de Strongest by Science de Greg Nichols y Erin Helms. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Nos vemos la siguiente.